¿cómo están? Bienvenidos a tu canal, Mi Aula Creativa. Hoy vamos a hablar sobre una de las clases de los géneros literarios. Pero, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios es la clasificación de las obras literarias según su forma y contenido. El día de hoy vamos a ver uno de los géneros literarios. En sí, los géneros literarios son 3. Hoy vamos a aprender sobre el género narrativo. Bien, entonces, vamos a decir que el género narrativo relata en prosa acontecimientos o hechos reales o imaginarios. ¿Por qué decimos reales? Por ejemplo, una noticia. Una noticia es un texto narrativo que narra sucesos importantes y actuales. Son sucesos reales que han pasado en el momento. Entonces, narran hechos reales. Una noticia pertenece a un texto narrativo, viene a ser un género narrativo. Luego tenemos, por ejemplo, ya si tú logras recordar esta imagen, puedes ver que nos referimos a la fábula de la cigarra y la hormiga. En realidad, este texto narra hechos reales o imaginarios. Exactamente, narra hechos imaginarios. Entonces, de eso se trata. El género narrativo, ¿no? Es un relato en prosa, ¿no? Donde narra acontecimientos o hechos reales o imaginarios o ficticios. Bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura de este tipo de textos, ¿no? Que tienen el género narrativo. Su estructura tiene una secuencia de inicio, nudo y desenlace. Vamos a ver qué es el inicio. El inicio es la situación inicial, ¿no? Donde se presentan a los personajes, el lugar y el tiempo. El nudo constituye el núcleo de la acción, es el hecho que hace que haya una historia. Ahí generalmente ya se nos presenta la problemática de la historia. Y por último tenemos al desenlace, que es la situación final donde generalmente pues se resuelve el problema o el conflicto. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los elementos de una narración. Vamos a empezar por el primer elemento, que es el narrador. Debemos de tener en cuenta que el narrador es un personaje creado por el autor, ¿no? El narrador no es el autor, es un personaje que crea el autor. Y este tiene la misión de contar la historia, ¿no? Viene a ser la voz. Pero quiero decirte que hay tipos de narradores. Uno de ellos es el narrador observador. ¿Qué hace el narrador observador? Solo cuenta lo que ve. Solo cuenta lo que ve. Vamos a ver aquí un fragmento donde podemos identificar que en realidad es un narrador observador. Por ejemplo, dice: Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. ¿Vieron? Solamente narra lo que ve, ¿no? Nos dice qué hizo Don Pablo, nos dice qué hizo Pepe, qué hizo la señorita Elvira. Y de esta manera pues podemos identificar qué tipo de narrador encontramos en un texto narrativo. Vamos a ver al siguiente tipo de narrador. Nos referimos al narrador omnisciente. ¿Qué hace el narrador omnisciente? ¿Quién es el narrador omnisciente? Es aquel que conoce todo, hasta lo que piensan los personajes. Vamos a ver un fragmento. Dice aquí: Pedro y Pablo no se conocían.
Ese día sus vidas se iban a cruzar por primera vez y a partir de ese momento se harían grandes amigos. Miren cómo ya el narrador ya conoce lo que puede pasar, ¿no? Dicen que a partir de ese momento serían grandes amigos. Luego dice, se encontraron en la fila del banco y ambos habían tenido un día muy pesado. Entonces, ¿cómo conoce lo que había pasado Pedro y lo que había pasado Pablo? ¿No? Y dice, y muchos problemas en su interior. Entonces, ahí también, miren que conoce lo que había pasado hasta en su interior. Dice que habían pasado muchos problemas. Quién sabe, ¿no? De repente habían pasado un problema en el trabajo, en la familia, etc. Luego dice, como la fila era tan larga, tuvieron mucho tiempo para conversar, hicieron una gran química e intercambiaron contactos. Bien, entonces eso viene a ser el narrador omnisciente, que todo lo conoce, ¿no? Seguimos con el siguiente tipo de narrador, el narrador protagonista y testigo. Es aquel, pues, que ha asistido al desarrollo de los hechos. Quiere decir que él participa en la narración. Por ejemplo, dice, al abrir los ojos no logré reconocer dónde me encontraba. Me dolía la cabeza y estaba algo confundido, pero tenía en claro que ya no estaba en el hospital donde había pasado mis últimas 3 noches. Alguien, por algún motivo, me había trasladado hacia una casa lúgubre y oscura. Si han podido observar, pueden reconocer que el narrador nos comunica el relato en primera persona, ¿no? Cuando dice me dolía, después dice donde había pasado mis últimas 3 noches, ¿no? Luego vamos a continuar, dice alguien por algún motivo me había trasladado hacia una casa lúgubre y oscura. Dice me había, entonces está hablando de él. Luego dice, pronto advertí que mi vida corría peligro, ¿no? Se refiere a primera persona, ¿no? Yo. Por eso comencé a planificar mi huida de aquel lugar. Entonces, de eso se trata. Bien, entonces hemos visto ya el primer elemento, nos referimos al narrador y hemos conocido ya los 3 tipos de narradores, ¿verdad? Vamos a recordar que tenemos al narrador, que puede ser el observador, que puede ser el omnisciente y que puede ser el protagonista y testigo. Bien, ahora vamos a ver el siguiente elemento o los siguientes elementos. Tenemos aquí a los personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos leído la novela Don Quijote de la Mancha, vemos aquí los personajes principales, ¿no? Sancho Panza y Don Quijote. Vamos a encontrar personajes principales, personajes secundarios también. Luego tenemos las acciones, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que Don Quijote pues se enfrenta a estos molinos pensando que eran unos gigantes enormes, ¿no? Que le buscaban ahí la pelea, que habían llegado ahí para pelear con él, para luchar con él. Entonces esas son una de las acciones que podemos encontrar en la novela. Y luego tenemos el espacio o los lugares en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, en un lugar de la Mancha, ¿no? Los autores utilizan en algunas veces el flashback. ¿Qué es el flashback? Es una vuelta repentina al pasado del personaje, ¿ya? Entonces, ya hemos visto estos elementos. Ahora vamos a pasar a ver algunos tipos de textos narrativos. Uno de ellos puede ser las novelas, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Acá tenemos Don Quijote de la Mancha, es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Luego tenemos un cuento que también es un texto narrativo. En este caso, por ejemplo, Paco Yunque, ¿no? Escrito por César Vallejo, es un cuento peruano.
Y luego tenemos las leyendas. Las leyendas también son textos narrativos, pertenecen al género narrativo. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y por último, pues aquí te presento un ejemplo de un mito, ¿no? Las brujas de Cachiche, ¿no? También podríamos mencionar la fábula, ¿no? Como la que te comenté al inicio, donde conocemos todos, creo que lo hemos leído, La cigarra y la hormiga, ¿no? Y si no lo conoces, pues puedes leerla. Te invito a que puedas leerla para que puedas conocerla también, ¿no? Tenemos también la fábula del león y el ratón, y entre otras más. Bien, entonces ya hemos aprendido un poquito sobre este género narrativo. Espero pues que te haya servido este tema y que puedas compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ver este video. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones para ti y toda tu familia.